se disponen para la formalización de quejas. Centro de Asistencia al Usuario del Indotel, protegemos tus derechos. Para comunicarte con nosotros, marca 311 desde cualquier teléfono sin cargos. Indotel, por un país mejor comunicado. Esta es una cápsula transparente. Para hacer una denuncia con relación a la violación de la Ley de Compras y Contrataciones del Estado, debes hacerlo por escrito ante el organismo rector. Debes describir en qué consiste la violación de la ley, incluyendo en la denuncia los elementos que configuren la falta y los argumentos que demuestren que el denunciante ha sufrido o puede sufrir un daño económico sustancial. Las denuncias se manejarán con la discreción propia de la naturaleza de los hechos. Presidencia de la República. Transparente. Relaciones internacionales, noticias, comentarios y entrevistas. Directo al asunto. Producido y dirigido por Cándido Rodríguez. Por esta Sport Vision. No se pierda en todos los viernes de 3 a 3:30 de la tarde su programa Hacia el Futuro, con un estudio producido por la periodista Silvia Infante. Hacia el Futuro te ofrece noticias, comentarios y reportajes importantes y se transmite por Sport Vision. En Contacto TV es comentarios. El agua amagó y no dio. Entrevistas interactivo con los televidentes. Sí, buena. Buena. Contreras, Juana. Hola Contreras de Juana. Sí. Reportajes, concursos, premios y regalos. En Contacto TV, el programa más completo del sábado con Julio César Ortiz. Por Sport Vision, Canal 35. Todos los sábados a las 11:30 de la mañana. No te lo puedes perder. En Contacto TV. Buenas tardes a los amigos televidentes que comparten en la tarde de hoy este programa Nuevo Rumbo con Danilo. Queremos informarles que hoy desarrollaremos el programa con dos invitados, dos profesionales con bastante conocimiento en lo que es el sector agropecuario y la parte del financiamiento al sector agropecuario. Compartirán en la tarde de hoy el programa el licenciado Carlos Segura Foster y el licenciado Luis Ramón Rodríguez. Luis Ramón Rodríguez, un profesional con excelente conocimiento en lo que es el comercio internacional, especialmente en el comercio de los sectores del agro, consultor privado del área agropecuaria, productor agrícola y agroindustrial, un profesional que fue viceministro de Planificación del Ministerio de Agricultura durante el periodo 2004-2007. Ha trabajado el licenciado Luis Ramón en instituciones como el ICA,
las organizaciones de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, ha trabajado para la FAO, para la AIDS, entre otros organismos e instituciones internacionales. También el licenciado Luis Ramón es un profesional que maneja y domina muy bien lo que han sido los principales acuerdos comerciales de libre comercio que el país ha firmado, específicamente de los últimos, tanto el acuerdo de Centroamérica como el DR-CATA. Con él y con el licenciado Carlos Forte, con mucha experiencia también básicamente en la parte del financiamiento del sector agropecuario, es funcionario, es administrador del Banco Agrícola, una persona que ocupó todas las posiciones de esa institución, desde un simple empleado hasta pasar por director de departamento, subadministrador, administrador general. Un hombre de entera confianza y de lealtad hacia el licenciado Danilo Medina, una lealtad hacia el candidato casi inigualable. Con ello desarrollaremos el programa de hoy para que los amigos televidentes puedan tener una visión de cuál sería un próximo gobierno del licenciado Danilo Medina, tanto en lo que es el sector agropecuario en sentido general y lo que es la parte del financiamiento a esos sectores. Así que dentro de unos minutos estaremos ya interactuando con cada uno de ellos. Patria y por su honor, trabajar sin descanso para hacer posible la conquista de la victoria el próximo 20 de mayo. Juramos. Si así lo hacen, que Dios y el pueblo. Ya juramentado, bienvenidos los nuevos miembros del proyecto Danilo Presidente, señora Angelita Peña, señor Saturnino Espinal, señor Pastra. También a las distinguidas personalidades que hoy Sí, eso ustedes ven, están mirando, es una juramentación de ex dirigentes del PRD que decidieron pasar a formar parte de lo que es el proyecto presidencial del licenciado Danilo Medina, apoyar su candidatura. Ellos explicaron, algunos de ellos, cuáles fueron sus motivaciones que lo llevaron a ese cambio de pasar del Partido Revolucionario Dominicano y apoyando la candidatura del candidato del PRD, decidieron pasar a apoyar la candidatura del licenciado Danilo Medina. Eso fue en el comando de campaña, en la oficina del comando de campaña del licenciado Danilo Medina. Son dirigentes con muchas condiciones en el medio y en el área donde se desenvuelven. Estamos casi convencidos de que van a sumarle votos a lo que es la candidatura del licenciado Danilo Medina para las elecciones del 20 de mayo próximo. Danilo va a construir 18,000 nuevas aulas en todo el país para que Manolito pueda estudiar más cerca de su casa. Danilo va a reconstruir 1,800 kilómetros de caminos vecinales en todo el país para que José pueda transportar mejor sus mercancías. Y construirá 100,000 soluciones habitacionales en los próximos 4 años para que, como Doña María, miles de personas tengan un lugar digno donde vivir.
Estas y otras acciones van a generar 400.000 empleos para que personas como Antonio puedan darle una vida digna a su familia. Hacer lo que nunca se ha hecho, con liderazgo fuerte, pero con corazón. Ese es el mejor cambio. Danilo Presidente, el mejor cambio, el cambio seguro. Sí, entonces vamos a proceder con lo que es la entrevista que tenemos con los dos invitados que ya dimos parte de lo que es la biografía de ellos, y vamos a iniciar esta sesión de preguntas y de cuestionamientos sobre lo que serían políticas públicas que implementaría el licenciado Danilo Medina para dinamizar lo que es el sector agropecuario. Queremos iniciar con Luis Ramón Rodríguez, preguntándole al licenciado, ahorita se me pasó también decirle en los datos de su biografía que actualmente es asesor agropecuario del Senado y además una persona que ha realizado varios estudios sobre lo que sería la reforma del sector agropecuario. Licenciado Luis Ramón, al inicio de la gestión de gobierno del licenciado Danilo Medina, ¿qué considera usted que debe hacerse para dinamizar lo que es el sector agropecuario en sentido general? Iniciando la próxima gestión de gobierno del licenciado Danilo Medina, ¿cuáles políticas públicas usted cree que deberían implementarse en lo inmediato para dinamizar ese sector que está un poquito rezagado? Bueno, muchísimas gracias, César, y me alegra mucho compartir esta entrevista con don Carlos Segura Foster, quien está aquí a mi derecha. Bueno, para dar contesta a tu pregunta, es bueno dar a conocer que Danilo desde hace 1 año y 4 meses dio a conocer ante la Junta Agroempresarial Dominicana en una gran asamblea nacional de dirigentes que tenía la Junta Agroempresarial, dio a conocer la propuesta agropecuaria que él pretende implementar una vez llegado a la presidencia de la República a partir del 16 de agosto de este año. Él tiene 4 ejes de políticas públicas, digamos, importantes. Primero, fortalecimiento de la seguridad alimentaria. Segundo, creación de empleos e incremento de las agroexportaciones, generadoras de divisas. Tercero, tiene que ver con políticas de mitigación de pobreza. Y cuarto, con un eje que tiene que ver mucho con la eficienciación del sistema agropecuario oficial. Es la reforma y modernización de las instituciones públicas del sector agropecuario. Pero como tú, o sea, a grandes rasgos, esas son digamos, los 4 ejes de la política. Sin embargo, como tú me preguntas algo puntual, se ha establecido que en los primeros 100 días de gobierno habrá que hacer implementar algunas iniciativas que creen un impacto en el sector, especialmente algunas que tienen que ver con lo que se llama la mitigación de la pobreza. Y en eso estamos hablando acerca de la agricultura familiar como una manera de fortalecer la seguridad alimentaria de aquellos miembros de las comunidades rurales que carecen de los medios suficientes para producir, que tienen predios relativamente pequeños, que no tienen tecnología, que carecen de un apoyo en asistencia técnica, pero que además carecen de fondos de financiamiento. Entonces, un programa de apoyo a esos productores se establecería con la siembra de unas 500.000 tareas de 17 rubros básicos que tienen que ver con la seguridad alimentaria de esos grupos vulnerables.
Otra parte que tiene que ver en los primeros 50 días es reparación de caminos vecinales, que en todas las comunidades donde nosotros vamos y el candidato llega con nosotros, lo primero que la gente le dice es los caminos vecinales. Entonces hay un programa para reparar y modernizar por lo menos unos 800 kilómetros de caminos vecinales en los primeros 100 días. Y un tercer aspecto tiene que ver con la parte de la pecuaria. Nosotros vemos de manera recurrente en áreas como Santiago Rodríguez y La Frontera que todos los años con la sequía hay unos problemas terribles. Entonces, los primeros 100 días se hará dos cosas. Primero, perforación de pozos tubulares. Se incrementará la limpieza de lagunas o se crearán más lagunas en la zona de Montecristi, Santiago Rodríguez, Mao, Dajabón. Y por último, hay otra parte importante en la pecuaria, y es la parte que tiene que ver con el mejoramiento del pie genético a través de un programa nacional de inseminación. O sea, son programas de corto plazo, pero que tienen un gran impacto de manera inmediata sobre el sistema productivo nacional. Eso, licenciado Luis Ramón, está contemplado para los primeros 100 días. Sí, correcto. Okay. Sería bueno, yo creo que el tránsito me afectó para llegar, que también pusiéramos a hablar al señor Foster, y después volvamos con Luis Ramón para darle más, interactuar más con la cosa. Y decirle a Foster que cualquier cosa que tú creas que pueda abundar sobre algo y viceversa, sobre algo que Luis Ramón esté exponiendo, tú ten la libertad de enriquecerlo, ampliarlo o incluir algo que tú creas que falta. Viceversa. Y viceversa también. Pues nosotros siempre actuamos en pareja. Exacto. Aunque se han hecho muchos estudios aquí en el país sobre el financiamiento, y usted ha impulsado mucho de ello, se ha hecho un diagnóstico de la necesidad de financiamiento y cómo el gobierno va a implementar esas medidas para agilizar esos problemas que hay de déficit de financiamiento. Sí, se ha hablado de manera y una permanente. cosa, en la misma vertiente de Joaquín Segura, si lo que es la estructura de entidades financieras que hoy financian ese sector le estarían en capacidad de suplir esa demanda o de suplir esa necesidad financiera. Sí. Se han hecho diagnósticos que establecen la demanda del sector agropecuario oscilando entre 35.000 y 40.000 millones de dólares anuales. Eso es lo que ha permitido esbozar la propuesta de Danilo Medina de emitir bonos soberanos de 1.000 millones de dólares, que al cambio de hoy sería su equivalente a 40.000 millones de pesos. Okay. Con la condición especial de que esa emisión de bonos contaría con el aval soberano del Estado Dominicano, pero que además el Estado Dominicano asumiría riesgo cambiario. Y esta última parte yo creo que es bueno ampliarla. El riesgo cambiario es más que si lo contratáramos hoy, que la prima tal 39 pesos por $1, y cuando se pagare dentro de 5, 10, 12 años, la prima estuviese oscilando alrededor de 50 pesos por dólar, entonces los 10, 11 pesos de diferencia serían asumidos por el Estado Dominicano. Ahora, ¿qué es lo importante de esta emisión? Que tiene que ir acompañado de una política que logre aunar los esfuerzos del sector público y del sector privado, porque las instituciones estatales por sí solas no pueden satisfacer toda la demanda. Entonces hay que crear las condiciones para que la banca privada participe también con estos financiamientos. ¿Cómo se crearían estas condiciones? Bueno, creando el fondo de garantía con los 1.000 millones de dólares, creando las condiciones para que la banca no tenga que ser penalizada por ser la actividad agropecuaria de alto riesgo, haciendo una penalización de un fondo de contingencia. ¿Cómo se disminuiría esa situación? Primero, creando el seguro agropecuario universal, que tendría una cobertura de un 50% por parte del gobierno y un 50% por parte del agricultor. Ahí estaríamos creando entonces todo el ambiente necesario para que la banca privada, la banca pública, entonces se vuelque hacia el campo en lo que son las necesidades fundamentales para transformar la agropecuaria: la adquisición de conocimiento, la transferencia de tecnología, porque nosotros ya tenemos que convertirnos en unos productores eficientes, eficaces en comparación con los otros países con los cuales tenemos tratado de libre comercio,
porque tenemos que convertirnos en competitivos. Estamos todos compitiendo por el mismo mercado. Entonces nosotros tenemos unas ventajas, que es la ubicación geográfica. Nosotros ahora tenemos que crear las condiciones para que nuestros productos sean de la calidad adecuada y de los precios razonables para poder exportar hacia los mercados extranjeros, principalmente con los beneficios del Acuerdo de Libre Comercio con Norteamérica y con los acuerdos que hicimos con la Unión Europea. Ahí está la situación para que nuestra agropecuaria se transforme. Entonces, tiene la agropecuaria también la obligación de suplir la alimentación suplementaria que va a demandar el aumento progresivo de la visita de turistas. Recuerden que Danilo ha gozado, el turismo nos va a impulsar la agropecuaria. ¿Cómo? Porque cuando crezca la cantidad de turistas que visitan nuestro país, estarán demandando ellos más plátano, más arroz, más leche, más huevo. Sería la exportación ideal porque sería en nuestro propio terreno a bajo costo. Entonces, también tenemos el gran reto. Danilo ha planteado la tanda extendida para los estudiantes. Es decir, que un niño entraría a la escuela a las 8 de la mañana y estaría hasta las 4 de la tarde. Eso obligaría que además del desayuno escolar que hoy se está supliendo, estaríamos supliendo un almuerzo. Y ese almuerzo obligaría entonces a crear mayor demanda. Porque lo que está sacando a esos niños de la escuela es la imposibilidad de sus padres de darle la alimentación adecuada. La alimentación adecuada en la escuela va a crear las condiciones para que la escolaridad que reciben esos estudiantes se extienda a los 12 años que se requiere para poder ser un ente de servicio a la sociedad y que pueda acceder a un empleo. Esa es la visión completa que tiene Danilo Medina, que tiene una visión completamente global de cómo enfrentar el problema, cómo poner a producir, pero también crear las condiciones para que esa producción no se deprima cuando se produzca, porque se va a producir una demanda en diferentes sectores. Usted ha dicho dos cosas que le aumenta la esperanza a los pequeños productores. Por ejemplo, lo del riesgo cambiario. Muchos recordarán, los que somos más viejitos, de que en la época del 80 y tanto, creo cuando Jorge Blanco, todos los pequeños productores quebraron, porque dijo el gobierno no iba a asumir el riesgo cambiario. Y entonces eso sería un cambio con respecto al pasado. Y con respecto al seguro, sabe que el seguro siempre ha sido también un chasco para los productores pequeños. Entonces ahora el gobierno asumiría el 50% y él asumiría el resto. Generalmente el pequeño productor no tiene ninguna garantía de que el gobierno le va a ayudar. O sea que eso aumenta la esperanza de los pequeños productores. Y lo importante es que ya los fondos para satisfacer el 50% de la prima de seguro están identificados. Porque Danilo expuso junto a la YA y en todos los foros donde ha intervenido que los permisos de importación que hoy se conceden, que son una fuente de crítica permanente, se van a vender a través de subasta de la Junta Agroempresarial Dominicana. Eso va a generar alrededor de 1.230 millones de pesos y de esos 1.230 millones de pesos se van a especializar el 50% de la prima, que si lo hiciéramos al día de hoy con el 50% del seguro que está demandando, estaríamos hablando de 297 millones de pesos. Es decir, que esa sería una medida para ser implementada inmediatamente lleguemos en los primeros 100 días de gobierno. Sí, hay dos preguntas que yo quiero hacerte, Foster. Primero, cuando tú hablas de aproximadamente 40 millones de pesos, como la demanda, 40 mil millones de pesos, la necesidad del sector final, la parte de financiamiento del sector agropecuario, ¿te refieres solamente a lo que manejaría el Banco Agrícola o al sector agropecuario en sentido general? No, esa es la necesidad global. Pero quiero un poquito, porque realmente Luis Ramón y nosotros siempre participamos en pareja, que no hacernos la pregunta directa, porque yo creo que él también puede ampliar sobre eso. Nosotros hemos dicho, la habilidad del gobierno de Danilo Medina será tener la capacidad de unificar los esfuerzos públicos y privados. Sí. El Banco Agrícola por sí solo no va a manejar los 40 mil millones de pesos. Perfecto. Va a manejar la parte que se conviene. Pero vamos a crear las condiciones para que la banca privada también participe de la utilización de estos recursos. Juaco, déjame terminar. La otra pregunta que quiero, me gustaría me le dé respuesta a Luis Ramón. Luis, yo soy un enemigo a carta cabal sobre el asunto de las importaciones. Yo quiero que tú me aclares lo que planteó Foster, o sea, si eso va a obedecer a todo un esquema de planificación en términos de producción,
que se va a medir bien cuál es el faltante en términos de la oferta, ¿me entiendes? Y sobre esa base sí se justificaría, porque realmente ustedes saben que lo que tiene ahora mismo ahogado al productor agropecuario nacional son las benditas importaciones. Me gustaría que tú me aclares un poquito en ese sentido. Mira, César, da la impresión de que la competencia ha sido muy exitosa dando a conocer esa idea, porque hasta nosotros mismos nos las estamos creyendo. Fíjate lo que ocurre. Por ejemplo, cojamos el caso del arroz, que es donde los productores más se han empecinado en reclamar que las importaciones le están dañando el negocio de la comercialización. Mira, gracias a la pignoración, que fue un elemento de apoyo a la comercialización creado por el primer gobierno del PLD y después en el gobierno del PRD nunca se pagó, dejaron 1.100 millones de deuda. Volvimos en el segundo gobierno del PLD y se estableció el programa de pignoración. Y ese programa ha permitido un sosiego en la comercialización de arroz de manera tal que incluso hoy día hay 400.000 tareas adicionales de arroz que antes no se sembraban y que hoy se están sembrando. Entonces nosotros con las importaciones tenemos dos cosas. Por un lado tenemos las importaciones del DR-CAFTA, que son obligatorias porque son contingentes arancelarios que ya le otorgamos en el acuerdo, pero que por ejemplo en el caso del arroz son 14.900 toneladas, eso es el consumo de 12 días en la República Dominicana. Entonces los agricultores dicen, pero se pasaron a 25.000, pero aún 25.000 toneladas es el consumo como de 22 días. Y el problema es que tenemos 2.5 millones de quintales de arroz de excedente que no encontramos dónde ponerlo, porque nuestro arroz es mucho más caro que el precio internacional. Entonces, siempre va a haber algún nivel de importación. Primero, porque hay importaciones que son obligatorias, que son los contingentes, pero hay otras que son para suplir la demanda porque hay un faltante en la oferta. Por ejemplo, habichuelas. En habichuelas nosotros estamos produciendo cerca de 350.000 quintales, pero el consumo nuestro son casi 90.000 quintales por mes. Estamos hablando de casi 1 millón de quintales al año. Y si producimos 350.000 tenemos que importar la diferencia. Pero lo mismo está ocurriendo con el ajo. Entonces nosotros tenemos, en adición a eso, un problema que tenemos que trabajar con el sector productivo. Y ese problema es que debemos diversificar y debemos, de alguna manera, ir moviendo producción de cultivos donde no somos competitivos a cultivos donde sí tenemos ventaja competitiva. Te pongo el caso del ajo, por ejemplo. El ajo o la cebolla, que vale $10 el quintal en Holanda. Entonces, es muy difícil a un productor pequeño de la zona de Baní producir de manera competitiva. Pero el Estado puede decirle, mira, con el dinero que nosotros vamos a recibir de la venta licitada de los permisos, te voy a ayudar a cambiar. Entonces, en vez de cebolla, yo te voy a financiar un invernadero para que produzca vegetales frescos de exportación y donde va a ser más rico, tú vas a vivir mejor, vas a tener un mejor bienestar, en vez de estar todos los años peleando para que el gobierno te compre una cebolla que al final del día lo que le crea al mismo gobierno es un problema. Entonces, nosotros tenemos que comenzar a trabajar con los productos sensibles, ayudar a aquellos productores que pueden llegar a ser competitivos y a los otros ayudarlos a reconvertir. Por eso es que, para contestar francamente tu pregunta, es que siempre vamos a tener algunos niveles de importación, porque no somos autosuficientes. No solamente eso, sino que los contingentes van a desaparecer. Cada día serán mayores las importaciones que se deriven de los acuerdos de libre comercio. Y va a llegar el momento en que no habrá limitación para la importación de esos alimentos. Aquí se protegieron 8 renglones fundamentales agropecuarios, pero todo a plazo. El plazo mayor es de 20 años. Pero no 20 años
en las mismas condiciones, sino a partir del sexto año, a partir del año 11, a partir del año 15. Aquí se está llegando la época en que el agricultor tiene que pensar fundamentalmente que el arroz tiene que producirlo con el rendimiento similar a otros países y a costo de otros países, para que el precio